Nicolás, ¿qué puede decir? Yo tuve un problema para saber qué tan específico quería la información, porque igual la mayoría de las páginas entregaba como información de forma más general. ¿Ya? Encontré que desde a partir del año 2017, en específico, el FASB y el IASB trabajan conjuntamente para la promulgación de principios contables. Ya. Y que los principios contables de FASB son publicados por la publicación denominada ASU, que son, además, me costó ordenar el proceso de normas que tenía, igual era muy interesante de cómo se juntaban, y a través de recomendaciones o peticiones de miembros externos se realizaron reuniones, juntas, borrador para arreglar y promulgar la nueva norma. Perfecto. ¿Y pudieron ver la relación que tiene con el SEC, con la Security and Exchange Commission? Porque este es un organismo netamente estadounidense, el FASB. Que el SEC reconoce al FASB como el emisor de estándares contables para las empresas públicas. Exacto. ¿A qué pudieron analizar a qué llaman empresas públicas en Estados Unidos? La verdad no. Eso no, profe. Pero no, me imagino que son como empresas públicas, como empresas independientes, sin fines de lucro. No, no necesariamente. No. ¿No son las sociedades anónimas abiertas, profe? Son las sociedades anónimas, claro. Exactamente. Claro, a diferencia del lenguaje nuestro, ¿cierto? En que hablamos derechamente de la sociedad anónima y hablamos del sector privado, del sector público. Bueno, en Estados Unidos se le llama empresas públicas en el lenguaje contable estadounidense y financiero, y legal también, desde el punto de vista legal. Se menciona como empresas públicas aquellas que tienen ofertas de acción e interactúan en la bolsa. Entonces se le llama empresas públicas porque están, su patrimonio tiene acceso al público a través de la bolsa de comercio. O transa instrumentos financieros. Entonces, por eso se les llama empresas públicas, no necesariamente empresas del Estado, porque pudiera haber empresas del Estado que también son empresas públicas. Entonces, yo el otro día les hice alguna similitud. Por ejemplo, aquí en Chile hablamos tenemos empresas que son sociedades anónimas, tenemos sociedades anónimas abiertas y cerradas. Incluso las sociedades anónimas cerradas también han convergido a FRS y están vinculadas con la Comisión para el Mercado Financiero. Exactamente. En el caso de las empresas del Estado, que siguen siendo empresas del Estado creadas por ley, estas también han convergido IFRS y también se han manejado jurídicamente como una especie de sociedad anónima, aunque no emitan acciones, pero también presentan su estado financiero ante la CMF, ¿cierto? Los publican y siguen los mismos criterios exigidos por la CMF, que es nuestra SEC, es el equivalente a la SEC norteamericana. ¿Ya? Pero aquí estas son empresas del Estado y las otras son sociedades anónimas, ¿ya? O empresas que cotizan en bolsa. En Estados Unidos se le llama a las empresas que cotizan en bolsa, sean estatales o sean privadas, se les llama empresas públicas, da esa connotación. Y yo le hice la similitud con lo que pasaba actualmente con la polémica que hay entre los rectores universitarios, porque en las universidades, ustedes saben que hay universidades estatales y hay universidades privadas. Entonces, las universidades estatales han conformado un núcleo, ¿cierto?, de universidades estatales, son 16, parece, 16 o 18 universidades estatales, ¿ya? Y que conforman un núcleo ahí, y que dicen, bueno, nosotros somos las universidades públicas. Sin embargo, salieron varios rectores de universidades privadas a rebatir esa idea. Especialmente partió primero el rector de la Universidad Católica, que le dijo, oigan, pero
cuidado, nosotros también cumplimos una función pública. Ustedes podrán ser del Estado, pero nosotros también cumplimos una función pública porque también estamos interactuando con el medio, estamos cumpliendo la misma función educativa de ustedes, formadora de profesionales que salen al mismo mercado en que compiten con ustedes. Por consiguiente, también se nos debe considerar como entidad pública. Y no deja de tener razón, ¿cierto? Son entidades, las entidades privadas, universidades privadas, también cumplen una función pública, ¿ya? Sin perjuicio que no son estatales. Ahí hay una diferenciación. Entonces podemos hacer un poco esa equivalencia, pero en el lenguaje de las instituciones normativas estadounidenses habla mucho de empresas públicas, haciendo mención a los que son empresas que cotizan en bolsa, para que les quede claro. No necesariamente que se trate de empresas del Estado, o que sean con o sin fines de lucro, sino que lo que manda es que coticen en bolsa. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Esa diferenciación. Sí, profe. ¿Ya? El tema ese que vieron ustedes del FASB es bien interesante porque tiene mucha relación con la SEC, ¿ya? Insisto, SEC, Security and Exchange Commission, que es la equivalente, la que regula, la que norma las sociedades anónimas estadounidenses, y que es nuestra equivalente a nuestra CMF, y que muchas empresas chilenas tienen que seguir las regulaciones de la SEC también. Todas las empresas chilenas que tienen negociaciones, que tienen inversiones, que tienen transacciones permanentemente con sociedades norteamericanas, tienen que adaptarse también a las exigencias de la SEC. Y por eso también le resultan aplicables exigencias como la ley Sarbanes-Oxley, que demanda una serie de otras exigencias. Fíjense ustedes que esa ley Sarbanes-Oxley además estableció la creación de otro organismo que yo no se los di ahora, que se llama PCAOB, que tiene mucho que ver con el control interno, la auditoría y el marco contable. De alguna manera yo se los voy a tocar en una de las próximas clases, el PCAOB. ¿Por qué les toco todos estos organismos? Porque estamos hablando de contabilidad internacional. Y de una u otra forma intervienen estos organismos o van a trabajar en algún minuto, si trabajan en alguna empresa que tenga relaciones internacionales, van a trabajar con exigencias de la PCAOB. Hace poco dirigí un informe de práctica a un alumno que estaba en una empresa en que se regulaba por exigencias de la ley Sarbanes-Oxley y otras exigencias del PCAOB que está relacionada con esa ley. Entonces no es antojadizo lo que yo le estoy diciendo, tiene mucha relación. Lo demuestra la praxis de la realidad. Así que muchas gracias, Nicolás y Natalia. ¿Quiénes me quedan? Esteban y Claudio. ¿Qué me dice Esteban? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nosotros vimos, profe, sobre la SEC, que es lo que está hablando recién usted. Ya. Y efectivamente, como dice, es muy similar a la función que cumple acá en Chile la CMF. Sí. En cuanto a la regulación de los mercados y a la protección, un poco así como para decirlo de alguna forma, a los inversionistas. Ya. En los mercados de valores, la bolsa igual interfiere harto en cuanto a la divulgación de información. Ya. Es bien importante la función que cumple porque evita y trata de que los mercados sean mercados justos, tanto para las dos partes que interfieran en ellas, Ya. Los que van a invertir como en las empresas donde se quiere invertir. Sí. También nos costó un poco el tema de que mucha información aparecía en inglés, como casi todos mis compañeros, Claro. Y citaban muchas leyes, porque es una entidad, o sea, claro, que empieza desde 1934. No sé si será una de las más antiguas o tal vez no. Probablemente. Ahí habla de, incluso nos citaba desde antes de la crisis de 1929 en Wall Street. Sí.
que hasta antes de eso habían mucha incertidumbre en los mercados, ya que no existían tantos organismos que regularan esto y no habían tantas leyes que también lo protegieran. Entonces, en el año 33 se aprueba la ley de valores, que es como la que comienza a regir, y al año siguiente la ley de intercambio de valores que creó la SEC. Bueno, eso creo que bastante de lo que buscamos, igual lo dijo usted durante las clases. Y bueno, otra cosa que vimos y pudimos indagar es que se subdivide. Tiene 5 divisiones que son como los departamentos en los cuales se maneja la información. Que tiene la división de finanzas corporativas, de comercios y mercados, de gestión de inversiones, división de cumplimiento y de análisis económico y de los riesgos. Además de que tiene aproximadamente 25 suboficinas que vienen de estas divisiones, en donde también se analizan distintos otros temas, como también como lo que le explicaba, de mantener los mercados justos y de el estudio para las empresas, porque en el último tiempo, después de una ley que se aprueba en el 2010, creo que era, por el presidente Obama, la Dodd-Frank. Sí, creo que es esa, que comienza para otra empresa y a la SEC comienza a tener un alto impacto en las empresas. No recuerdo lo que usted me explicaba, que eran públicas, creo. No recuerdo mucho, pero en la página aparecen como públicas, empresas públicas, y que empiezan en el estudio y a trabajar con ellas, con muchas, que antes eran aproximadamente 6.000, y luego de esta ley que se aprueba, tienen más de 30.000 empresas a cargo de su estudio y de respetarlas. Exacto. Y eso más como tema global, profe, como no sé qué más. No, súper completo, porque lo que ha expuesto reúne justamente todos los contenidos de la SEC, que es un organismo muy importante, y podríamos hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos en las primeras clases y en la primera presentación que yo les hice? Les hablé de la armonización contable, la comparación, pero les hablé también de los procesos de, ¿cómo se llama?, de comparación tiene otro nombre, que en este momento no me acuerdo bien, entre entidades. Entonces nosotros, análisis comparado se llama, el análisis comparado. Y el análisis comparado, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un análisis comparado en las funciones de la SEC con nuestra CMF. ¿Sí? Y nos encontraríamos a lo mejor con muchas similitudes, y claro, probablemente con muchas diferencias también, pero mirando cuáles son las similitudes, creo que convergerían mucho en temas respecto a las principales funciones que cumplen. Porque, como dice Esteban, él planteó varias divisiones, inversiones, riesgo, y eso también lo tiene acá la CMF, porque se está hablando permanentemente del riesgo financiero. Hoy en día vivimos en un mundo que está convulsionado, digamos, por los efectos económicos que va a tener esta cuestión sanitaria, y obviamente va a tener un impacto. Bueno, y quiénes van a resistir mejor el impacto, ¿cierto? Y qué cambios se van a tener que hacer a futuro. Entonces probablemente está dentro de los riesgos, a lo mejor estaban expuestos, y cómo enfrentar determinados riesgos. Y ese análisis de riesgo, por lo tanto, se exige a las empresas. En los estados financieros, que las notan los estados financieros, hoy en día se exige mucho incorporar acápites sobre riesgo financiero. Si ustedes, cualquier estado financiero que veamos, nos vamos a encontrar con que hay una nota sobre el análisis de riesgo financiero. Son extremadamente extensos, son muy largos. Y ahí hacen una serie de análisis, en fin.
¿ya? Entonces, es un tema que está en boga hoy en día y tiene relación directa también con las normas de riesgo, las normas de auditoría sobre riesgo, las normas ISO, ¿cierto? Que se refieren mucho al riesgo y que están siendo usadas permanentemente y evolucionando además. El modelo COSO, por ejemplo, utiliza mucho el análisis de riesgo. Y hoy en día, aprovecho de decirles, hoy en día se está utilizando mucho la ISO 31000, que es sobre riesgo. Seguramente la han oído nombrar o la han visto ya en algún ramo. La ISO 31000, ¿es así o no? ¿La vieron o no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí la vimos. Ya, entonces, se fijan que y sin embargo está la normativa sobre el modelo COSO, que a mi juicio es muy superior a la de la ISO 31000, mucho más completo, y sin embargo se le ha dado mucho énfasis a la ISO 31000 como que si fuera el mejor producto existente en el mercado, y creo que el modelo COSO en la parte de riesgo es muy superior, mucho más completo, tiene más herramientas de análisis, y la otra está más sesgada. Pero bueno, pero eso les demuestra en todo caso que el riesgo está siendo considerado en gran medida en el día de hoy. Y toma fuerza ante estos hechos que aparecen en el mundo, que afectan la economía global. Bueno, me parece muy interesante los comentarios que ustedes han hecho de sus trabajos. La idea es que puedan ser compartidos. Yo acojo una idea de Miguel Guajardo, en el sentido de que puedan compartir los trabajos y de manera que todos puedan familiarizarse con las distintas entidades que pudieron ver. Así que sería bueno que los compartieran, de manera que todos tengan conocimiento de algunos elementos fundamentales de las entidades que ustedes tuvieron la oportunidad de ver. ¿Ya? Creo que sería, bueno, son un grupo que no es muy numeroso y creo que están en condiciones de hacer ese acto de compartir esa información, para el conocimiento de todos. Así que les dejo lanzada esa idea para que busquen mecanismos de compartir. Se podría hacer a través del aula, pero les dejo libertad de acción primero para que ustedes decidan cómo lo pueden compartir. Bien, entremos entonces en materia. Terminamos de ver entonces todo lo que se refiere a la primera parte del programa, en el sentido de todo lo que son organismos internacionales, cómo fluyen, de dónde salen las normas, las NIC y NIF, ¿cierto? Su evolución, su estructura, el contenido. El contenido no lo hemos visto, pero el contenido ya sabemos que van de la NIC de la NIC 1 a la 41 y de la NIF 1 a la 16 oficialmente, y hay dos más que están próximas a entrar en vigencia. Las NIF van incorporando cambios, van haciendo modificaciones a las NIC anteriores. Por ejemplo, la NIF 16 tiene relación con el arrendamiento. Entonces, reemplaza una norma sobre arrendamiento que había, me parece que era la NIC 17, no estoy bien seguro, o 19, que hablaba sobre el tema. Y la NIC anterior ha sido una diferenciación entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Y ahora la nueva NIF sobre arrendamiento equipara ambas y les da un tratamiento contable similar a ambas, ¿ya? Porque uno era lineal y el otro era acumulado, ¿ya? Y tenía otras características financieras, ¿cierto? Porque era arrendamiento financiero. Entonces, ahora asimila ambas, de tal manera que también el arrendamiento operativo pudiera tener un efecto, digamos, de carácter financiero, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de impacto en nuevas normas, ¿ya? Hay otras que se incorporan que son distintas.
ya que otorgan mayor información sobre otros temas. Y como tenemos que estar dispuestos a que permanentemente se van a estar incorporando nuevas normas, porque esto van apareciendo en la medida que se van desarrollando las transacciones económicas. Las NIC permanecieron por muchos años sin modificación y después ya han tenido que, de acuerdo a las nuevas realidades, han tenido que ir adaptándose. Bien. Teniendo presente eso, debemos considerar que al analizar la estructura de las NIC y las NIF, ¿cierto? Estas están formadas, tal como les decía, por NIC 1 a 41 y NIF 1 a 16, ¿ya? Más la CINIF o SIC. Están basadas, ¿cierto?, en lo que se conoce como un marco conceptual, que no es una norma. El marco conceptual no es una norma, sino que es un marco regulatorio de las normas que nos da un cúmulo de información, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, el marco conceptual, que es bastante amplio, y vamos a ver los elementos más importantes de ese marco conceptual, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? Porque ahí está la base de todas las normas. Las NIC-CP también comienzan con un marco conceptual, ¿ya? Y muchas de las estructuras de normas comienzan con un marco conceptual que les da un poco la doctrina, ¿cierto? La conceptualización, el significado, qué es lo que se busca con estas normas, los objetivos, ¿cierto? Los enfoques que se les debe dar. Entonces, voy a comenzar viendo y ustedes tienen no sé si les subí el marco conceptual al aula, si no, así se los voy a subir. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Perfecto. Entonces, comenzamos con el módulo NIF y lo primero es el marco conceptual, porque luego vamos a empezar a ver una por una las normas, las más importantes, porque es imposible verlas todas en tan poco tiempo. Ya, hay unas más relevantes que otras. Yo en el programa elegí, y ustedes pueden ver en el programa, elegí algunas, y no sé si alcancemos a verlas todas, pero sí trataremos de ver las más relevantes, la 1, la 2, la 7, la 8, aunque sea someramente, porque la 8 es bien importante sobre política y estimaciones contables. La 16, que siempre es muy importante, sobre propiedad, plantilla y equipo. La 36 de provisiones. No, esa es la 37. La 36 es sobre deterioro de activos no financieros. En fin, creo que esas son las principales, más la NIF 1 y la NIF 5. Fíjense que la NIF 1, yo creo que ustedes ya la pueden haber internalizado, porque con lo que vimos hasta la clase pasada, el proceso de convergencia a IFRS, en esos procesos de convergencia les dije que estaban basados en la NIF 1, que se denomina aplicación de NIF por primera vez. ¿Ya? Entonces, lo que vimos hasta la clase pasada en la parte de convergencia, ¿se acuerdan que vimos la convergencia en nuestro país? Los procesos de convergencia, esos estuvieron basados en la NIF 1. Así que creo que con eso podemos dar por entendida esa norma. Entonces, bueno, vamos con el marco conceptual, que tiene una estructura y cuenta de 8 capítulos, bastante larga. Fíjense, ustedes tienen el objetivo de la información financiera con propósito general, las características cualitativas de la información financiera útil, y por eso enfatizo algunos términos, porque son más importantes. Estado financiero y la entidad que informa. Miren, he enfatizado en los siguientes términos: propósito general, información financiera útil, entidad que informa. Luego, elementos de los estados financieros,
reconocimiento y baja en cuentas, medición, presentación de información a revelar, conceptos de capital y mantenimiento del capital. Creo que los primeros 3 puntos, bueno, y luego vienen los siguientes, son todos importantes, pero creo que los primeros 3 puntos y parte del cuarto, yo diría los 4 primeros, son los que nos dan una mayor precisión respecto al contenido de las normas. De partida, ¿por qué hablamos de información financiera con propósito general? ¿Qué es lo que es el propósito general? Porque muchas veces se habla de estados financieros de propósito general. ¿Ya? Se habla de estados financieros de propósito general. Entonces nuestra pregunta podría ser, ¿qué pregunta podríamos plantearnos ahí? Con eso yo le hablo de que existen estados financieros de propósito general. ¿Qué pregunta surgiría ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Me están entendiendo, no? Nicolás, ¿me entiende? Sí, profe. ¿De qué es? ¿A quién va dirigido? ¿Eso? Claro, porque yo hablo de información financiera con propósito general, pero digamos estados financieros de propósito general. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sean de propósito general? Y ahí Profe, donde podríamos plantearme una pregunta, ¿sí? Dime. si es con lo que dijo Nicolás, sería en este caso que para cualquier usuario la información. Para cualquier usuario, pero claro. Sí, es que se me hace la idea que igual, como hay estados financieros que están más detallados, se crean con un propósito o dirigido específicamente a un público de interés que quiera tener la empresa, pero de propósito general sería para cualquier persona que quiera acceder a él, ¿o no? Ya. Por ahí va Bárbara, ¿cierto? Bárbara, Sí, estás hablando, ¿cierto? Por ahí va el asunto, efectivamente. Tú has dado en el clavo. Claro, se habla de estados financieros de propósito general. Entonces la pregunta sería, ¿acaso existen estados financieros de propósito específico entonces? ¿Ya? Porque ¿por qué decimos solamente de propósito general? Entonces queda abierta la duda. ¿Existen acaso estados financieros de propósito específico? ¿Qué creen ustedes? ¿Existen estados financieros de propósito específico? Yo creo que sí, y que eso deben estar dirigidos a un cierto tipo de usuario. Perfecto, así es. Así es. Efectivamente existen, ¿cierto? Esos estados financieros de tipo específico, dirigidos a un cierto tipo de usuario, y que tienen una naturaleza distinta, tienen otro objetivo, y están, incluso tienen otros estados financieros distintos. Yo recuerdo que me tocó hacer auditorías sobre los estados financieros de proyectos financiados por el Banco Mundial. Y eso eran estados financieros de propósito específico, porque eran los estados financieros exigidos por el banco, ¿ya? Y eran distintos, no eran los que habitualmente conocemos, ¿ya? Sino que habían algunos muy parecidos, pero había unos sobre estado de fuentes y uso de fondos, por ejemplo, estado de inversiones acumuladas, ¿ya? Estado de rendimiento de inversiones, eran distintos, ¿ya? Por lo tanto, las pruebas de auditoría, si bien hay una similitud, pero también había bastantes diferencias. Entonces ahí por eso parto con eso, porque ustedes van a leer el marco conceptual y se van a encontrar muchas veces con esa idea, con esa expresión, estados financieros con propósito general. Claro, propósito general abiertos a todos los usuarios de la información financiera. ¿Y quiénes son los usuarios de la información financiera? ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera?
habitualmente? Los accionistas, los bancos. Sí. Los socios. Te escucho mal, Valeria. Sí, está bien lo que estabas diciendo, pero dilo un poquito más fuerte, no te escuché bien. Ya, los socios, los bancos, los clientes, las personas que les interese esa información. Perfecto, está bien. Hay otros más. ¿Cierto? ¿Quién podría agregar un par más? Tiene razón, Valeria. Podrían ser quien quiera invertir dentro de alguna empresa, o los proveedores, ya, o clientes externos y internos. Sí. ¿Y esos que quieren invertir en la empresa, cómo se llaman? Inversionistas. Inversionistas, ¿cierto? Claro. Entonces a todas esas personas va dirigida la información financiera. A todos los que ustedes dijeron, ¿cierto? Información tanto le interesa a personas o entes involucrados con la empresa, ¿cierto? Y con la información financiera, que están dentro de la entidad internamente y otros externamente, ¿ya? ¿A quién le interesa? A la propia administración, primero que nada, y a los accionistas y directivos, ¿no? ¿Cierto? Los socios, como dijo Valeria. Y luego a todos aquellos entes externos, inversionistas, ¿cierto? Acreedores, deudores, organismos estatales, reguladores, por ejemplo la CMF, que le interesa ver el rendimiento de la información financiera de las sociedades anónimas sujetas a su control. El Servicio de Impuestos Internos le interesa ver también muchas veces por el tema tributario, se interesa por conocer la información financiera de las empresas, o la exige. Y así, muchos organismos que van a tener interés sobre la información, que es esta de propósito general. Entonces, esos son los usuarios, ¿ya? Entonces, el marco conceptual apunta justamente a regular la información financiera de propósito general, ¿ya? Porque debe cumplir con algunos estándares de calidad, de transparencia, para que lleguen las mejores formas a los usuarios, ¿ya? Y sea hecha en igualdad de condiciones. Un poco lo que es el valor justo, el valor razonable. Alguien de ustedes dijo delante, cuando habló no sé si de la SEC o del FASB, hablaron de que trataban de tener una actitud que buscara la actitud justa de las empresas frente a los participantes en el mercado. Bueno, esto fluye del marco conceptual. Entonces, eso es lo primero que debemos tener presente con el propio objetivo de la información financiera de propósito general. Buscar regular, ¿cierto? Normalizar el funcionamiento de la información financiera de las empresas, la información financiera de propósito general, de tal manera que sea lo más transparente, medible, regulable, comparable en el tiempo, como lo vamos a ver ahora de acuerdo con las características cualitativas que vamos a ver de la información financiera, ¿ya? Entonces ese fue lo primero, entidad financiera, información financiera de propósito general, para que les quede claro, ¿ya? Se entendió eso, ¿cierto? Lo que es la diferenciación con entidad financiera, información financiera de propósito específico, son cosas distintas, ¿ya? Incluso hay una norma sobre información financiera de propósito específico. No me acuerdo el número en este minuto, pero hay una norma que habla sobre eso, y hay una norma de auditoría, una AU, que se refiere específicamente a cómo efectuar las auditorías sobre información financiera de propósito específico, ¿ya? Así que eso demuestra la existencia de ese tipo de información financiera, ¿ya? Después habla de características cualitativas, que ya las vamos a entrar a ver, de la información financiera útil. Claro, aquella información que sea
relevante, que sea importante, que sea trascendente, que sea medible, que sea oportuna, que sea verificable. Entonces eso nos va a permitir decir que esa información financiera es útil o presta utilidad para la toma de decisiones, ¿cierto? Fundamentalmente, o para seguir acciones de cualquier tipo relacionadas con esa información financiera, relacionadas con la empresa que corresponda. Será útil en la medida que sea confiable, medible, ratificable, comparable, qué sé yo. Y ahí va a surgir un tema que se habla de la representación fiel, ¿cierto? Que la idea es que sea lo más representativa de la realidad, que represente con fidelidad la realidad, y que sea realmente confiable. Bueno, los estados financieros, punto 3, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son. Tienen claro cuáles son los estados financieros, ¿cierto? Creo que sobre eso no hay duda. Y luego dice, y la entidad que informa. Ahí es ese otro término del cual se habla mucho en las NIC, en la NIF, y en el marco conceptual, la entidad que informa. Y se utiliza mucho el término entidad. Entonces, cuando estamos en el marco conceptual, la entidad que informa debe entenderse que es aquella entidad que emite estados financieros o aquella que emite información financiera, ¿ya? Pero se habla mucho de la entidad que informa. ¿Qué es la entidad que informa? Aquella que emite información financiera para determinados fines, ¿ya? Eso es. La entidad que informa los estados financieros, que es la que emite estados financieros. Por eso esa relación, estado financiero y la entidad que informa. Luego, se entendió lo que es entidad que informa, ¿cierto? Porque es importante tenerlo claro. Son pequeñas cositas que ustedes tienen que distinguirla. Esta información financiera de propósito general, información financiera útil, entidad que informa, ¿cierto? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Perfecto. Los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos de los estados financieros? Los escucho. Lo que compone el estado financiero, no sé, Sí. Los activos, pasivos, cómo Correcto. yo hago el estado financiero. Perfecto. Esos son los elementos, ¿cierto? El activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos, ¿cierto? Esos son los elementos. Y que tenemos que empezar a analizar qué se entiende por activo. Bueno, ustedes ya lo saben desde contabilidad 1, ¿cierto? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? En fin, ya lo tenemos claro. Acá el marco conceptual da una definición, unas definiciones extensas, habla mucho de los derechos y obligaciones, ¿cierto? Ya sabemos que los activos muchas veces son derechos a algo y las obligaciones son ¿cómo se llama? Que los pasivos son obligaciones, la obligación de pagar algo. Pero también tienen relación con otros elementos, como por ejemplo con el patrimonio, que ahí tenemos otro elemento importante, y aumenta o disminuye el patrimonio cuando se mueve el activo o el pasivo, o cuando se incurre en un ingreso o en un gasto, ¿ya? Que se incrementa, que se mueve un activo, se mueve un pasivo, se mueve el patrimonio, que se mueve. Entonces, esos son los elementos, ¿cierto? Los activos, los pasivos, el patrimonio, y los ingresos y los gastos, efectivamente, ¿ya? Y con eso tenemos lo más relevante del marco conceptual, porque lo demás viene, bueno, cómo se reconocen muchas operaciones, el reconocimiento de ingresos, el reconocimiento de gastos, cómo se miden ya las herramientas de medición.
cómo se presenta la información, que también viene derivada de la información financiera de propósito general, y los conceptos de capital y mantenimiento de capital, que es interesante considerarlos, ¿ya? Pero le vamos a dar énfasis a estos primeros 4 puntos. Entonces, ¿en qué consiste el marco conceptual? Conjunto de conceptos básicos definido para ser utilizado como referencia para el desarrollo de normas específicas, para apoyar el análisis y solución de nuevas realidades o hechos económicos que se puedan presentar en la formulación de los estados financieros, ¿ya? Eso es el marco conceptual, conjunto de conceptos básicos, una doctrina, ¿ya?, que se usa como base para el desarrollo de las normas. ¿Cuáles normas? Las NIC y las NIF. Facilita la aplicación de normas contables con criterios uniformes. ¿Ya? Criterios uniformes. ¿Qué significa un criterio uniforme? ¿Qué es un criterio uniforme? ¿Con qué principio contable lo asimilamos? ¿Con la comparabilidad? No. ¿Homogenizar? ¿Con la homogenización? ¿Tiene relación? ¿En qué sentido, Nicolás? ¿Es que las buscan similitud o igualdad? Ya, bueno, ¿quién intervino antes? Uno de tus compañeros intervino antes también, ¿cierto? Lo de comparación. No sé quién fue. No sé si fuese Bárbara o Valeria. Está bien lo que dice Nicolás. Pero por eso, criterios uniformes, ¿a qué se refiere? Está bien lo que dijeron los dos. Se refiere a utilizar los mismos criterios de un periodo a otro, ¿ya? Cuando hablamos de las mismas entidades contables. Vale decir, nosotros adoptamos un criterio contable y tenemos que seguirlo en el tiempo, a menos que haya la necesidad de cambiarlo y que debe quedar expuesto en una nota a los estados financieros. Por ejemplo, un criterio de evaluación de activos. Ahí decimos, bueno, la medición, la evaluación y medición de activos fijos, por ejemplo, la hacemos utilizando el costo inicial, qué sé yo, más las erogaciones capitalizables, menos la depreciación acumulada y menos el deterioro, ¿ya? Y que queramos cambiarle, es decir, no solamente lo vamos a hacer utilizando el coste, no vamos a utilizar el deterioro. Por ejemplo, ¿verdad? O no utilizar las erogaciones capitalizables. Entonces, tenemos que utilizar el mismo criterio de un año a otro, a menos que sea necesario el cambio. Eso es la uniformidad. Uniformidad o consistencia. Primero, principio de uniformidad o consistencia. ¿Qué se espera del marco conceptual? Que incremente la confianza en la normativa contable y en los estados financieros de las entidades, ¿ya? De tal modo que los usuarios puedan mejorar su comprensión e interpretación. Confianza. Hay otro término importante, ¿ya? Confianza en la normativa contable y en los estados financieros. ¿Qué deberían pensar los usuarios? Estos estados financieros están emitidos bajo normativa contable de general aceptación, que es aceptable, que es razonable, que es adecuada, ¿cierto? Y que está regulada por un marco conceptual que nos genera confianza. Esa debería ser la interpretación de los usuarios, ya, para interpretar esta frase que está ahí. Bueno, se los dije, el marco conceptual no es una norma, sino que da una orientación. ¿Ya? Importante que se entienda esta frase, que se espera, podría ser una pregunta, ¿cierto?, de prueba. ¿Qué se entiende de esta frase? ¿Qué explicación tiene esta frase, digamos?
¿Qué se entiende por entidad contable? Se les dije hace un rato, una entidad que informa es una entidad a la que se le requiere o opta por preparar estados financieros, ¿ya? Entonces, se habla entidad contable y entidad que informa. Ustedes van a ver aparecer en el marco conceptual el término entidad contable y entidad que informa. Entonces, la entidad que informa es esa entidad contable a la que se requiere u opta por preparar estados financieros. Puede ser una única entidad o una parte de una entidad o puede comprender más de una entidad. ¿Ya? Y una entidad que informa no es necesariamente una entidad legal, pudiera ser no la entidad en su conjunto, sino que pudiera ser una parte. Entonces eso es lo que hay que tener presente en lo que es entidad que informa, que es muy importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la información financiera con propósito general? Lo que habíamos visto al comienzo, proporcionar información sobre la entidad que sea útil para los usuarios de los estados financieros, a efecto de rendición de cuentas y toma de decisiones. ¿Ya? Esta información que sea útil. Ya, bueno, incluye información sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversores, prestamistas, acreedores, etcétera, para la toma de decisiones. ¿Qué evaluaciones deberá permitir la información financiera? Evaluar la situación económico-financiera de la entidad, la capacidad para proveer bienes y servicios, las limitaciones estructurales y legales que afectan la obtención y uso de recursos, el origen y aplicación de sus recursos financieros, la solvencia, liquidez y capacidad para financiar sus actividades, compromisos y obligaciones. Se fijan ustedes que es súper amplio lo que le permite la información financiera. Va mucho más allá de conocer la situación económico-financiera que se dice habitualmente de los estados financieros, sino que todo esto que está acá también. ¿Ya? Y por eso la CMF exige además, por ejemplo, un análisis razonado, conjuntamente con los estados financieros, porque eso permite conocer otros elementos, la solvencia, liquidez, capacidad, qué sé yo, para financiar actividades, compromisos y obligaciones, el origen y aplicación de los recursos financieros, en fin. ¿Quiénes son los principales usuarios? Ustedes los dijeron hace un rato. Los inversionistas, deudores y acreedores, accionistas, entidades normativas como la CMF y el SI para cumplir su función fiscalizadora y normativa. ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? No, profe, está bien. Está bien, profe. Luego los principios contables, ¿cierto? Bueno, ustedes ya los conocen y ya sabemos que son las reglas básicas que rigen la contabilidad, se aplican en función de objetivos y características cualitativas de la información financiera. ¿Ya? Entonces no vamos a hablar ahora de los principios contables, sino que vamos a hablar de las características cualitativas de la información financiera. Y aquí ahí empezamos a hacer un análisis que es un poquito largo, pero vale la pena hacerlo. El reconocer las características cualitativas, porque ya que hablamos, ya sabemos cuáles son los principios contables, pero hay otros atributos que son necesarios para la información financiera, para que ésta sea confiable. Y por eso vamos a hacer una diferenciación entre características cualitativas fundamentales, ¿ya? Y características cualitativas de mejora, que están todas relacionadas entre sí, pero una clasificación que hace el marco conceptual. Podríamos hablar solamente de características cualitativas, a lo mejor va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, pero el marco conceptual hace esta diferenciación de fundamentales y de mejora. Entonces, fíjense ustedes, como características cualitativas fundamentales de la información financiera, la relevancia, la materialidad e importancia relativa, que está muy relacionada con la relevancia, y la representación fiel. ¿Ya? Entonces, seguramente han oído hablar ustedes de la representación fiel.
muchas veces se habla que los estados financieros presentan fielmente la información financiera, la representación fiel. Entonces, y las características cualitativas de mejora son oportunidad, comprensibilidad, comparabilidad, verificabilidad, que ustedes mismos habían mencionado hace un rato algunas de estas, ¿ya? Entonces veamos en detalle algunos. Información financiera relevante. Dice que el marco conceptual dice que es aquella capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios para que la información financiera sea relevante, la que sea capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, ¿ya? Y dice que es capaz, que puede ser capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Y cuando se refiere a valor predictivo, expresa que la información financiera puede servir para predecir actos futuros, ¿cierto? Puede tomarse basado en esa información financiera, se pueden tomar decisiones a futuro, ¿ya? O bien confirmar, por el valor confirmatorio, confirmar información que ya venía anterior, pasada, o ambos. Sí. Entonces, en ambos casos sería información financiera relevante, si nos sirve para tomar decisiones hacia adelante o confirmar la que ya habíamos tomado hacia atrás basado en información que ya venía, ya pero que era relevante. Entonces esa es la información que se considera relevante, aquella capaz de influir en las decisiones, porque puede haber mucha información en los estados financieros, pero una es más relevante que otra. Y los inversionistas, por ejemplo, que van a tomar una decisión de inversión, probablemente busquen determinada información, ¿ya? Qué sé yo, de algunos rubros en particular, el patrimonio, ciertos tipos de activos, los activos financieros, ¿cierto? En algunos pasivos, las capacidades de pago, de las capacidades de endeudamiento, los ratios financieros que se obtengan, todo eso puede extraerse de la información financiera. Y esa va a ser relevante para tomar decisiones hacia adelante o confirmar las que ya se habían tomado anteriormente. Profe, una pregunta. Sí, Javiera. Cuando dice valor predictivo, valor confirmatorio o ambos, el ambos quiere decir cuando, por ejemplo, el valor confirmatorio confirma el valor predictivo. Yo diría que no tan así, sino que sirve esa información como para tomar decisiones a futuro y sirve para confirmar decisiones o con decisiones basadas en información que ya se tenía. Y sirve para confirmar información que ya se tenía y decisiones que se tomen, que se habían tomado y que se tomen hacia adelante, también van a estar bien sustentadas por la información que ya venía a futuro y reforzada por la información nueva que nos permite mirar hacia adelante. Entonces, claro, cuando son ambos, es porque esa información nos sirve por un lado, para tomar decisiones hacia adelante, para predecir actos a futuro, y además para confirmar información, ratificar la confianza que se tenía de algo que ya venía de los estados financieros anteriores. Ya. A eso pero en sí el valor confirmatorio tiene que ver con el valor predictivo. Porque, por ejemplo, yo estoy tomando decisiones para predecir algo que puede ocurrir en el futuro, pero cuando ya avanza el tiempo puedo confirmar lo que estuvieron prediciendo. No sé si se entiende. Sí, no, sí te entiendo perfectamente, sí. Pero supongamos que se trata de una inversión, lo que tú planteas es cuando ya se trata de inversiones o de hechos, decisiones que se han tomado durante varios periodos, ¿no? ¿Verdad? Pues supongamos el que va a tomar una decisión por primera vez, ¿ya? De invertir en una empresa, tomar una decisión financiera. Va a tener valor predictivo porque está tomando esta información, esa información financiera, y le va a servir para tomar decisiones hacia adelante. Ahora, de igual forma, puede estudiar estados financieros anteriores que pueden confirmar también la
los datos, la información que tome y que sean predictivos. O sea, por eso se dice o ambos, porque claro, están muy relacionados entre sí, ¿ya? Uno pudiera ser utilizada por sí sola predictiva o simplemente tomar el valor confirmatorio y basarse en eso nomás para seguir tomando decisiones a futuro, solamente en un valor confirmatorio, lo que vale decir, en la información que viene de antes. A eso apunta, están muy relacionados, no son términos absolutos. Ya, profe, gracias. Ya, Javier. Y luego tenemos la materialidad de importancia relativa, que está muy relacionada con la información financiera relevante. Y ya mucho hemos hablado de materialidad de importancia relativa, ¿cierto? Que es un principio importante. Y aquí la define como es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada podría razonablemente esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios de los informes financieros con propósito general adoptan a partir de esos informes. Ya sabemos lo que es materialidad de importancia relativa, es aquello relevante, ¿cierto? Por eso está muy relacionada con la relevancia. Aquella información que tiene un cierto estándar. Y cuando hacemos una comparación en un estado financiero desde el punto de vista de materialidad de importancia relativa, lo podemos mirar en términos de cifras. ¿Qué tiene mayor materialidad de importancia dentro del propio estado financiero? ¿Qué es más importante, dadas las características de la información financiera? ¿Cuáles son más importantes? ¿Los activos financieros, los activos fijos, algún tipo de activos corrientes en particular, los intangibles, los pasivos, ¿verdad? Las cuentas por pagar, el endeudamiento? ¿Qué es lo que es más importante para considerar? Por eso habla de importancia relativa. Tienen mayor incidencia sobre el resto. A eso se refiere materialidad de importancia relativa, ¿ya? Entonces, eso lo vimos en auditoría también. Incluso para decidir las pruebas de auditoría se toman pruebas de materialidad, para decidir los límites, ¿cierto? que vamos a aceptar, ¿ya? De riesgo, ¿m? Y de importancia. Entonces, por eso es tan importante considerarlo como una característica cualitativa que está muy relacionada con el primero, de información financiera relevante. Y el último es la representación fiel, ¿ya? Con esto vamos a terminar, como de las características cualitativas fundamentales. Y todos estos conceptos, como están definidos, son un tanto complejos, si se quiere, pero que se entiende por representación fiel. Yo diría que es aquella información que es confiable, ¿ya? Aquí, fíjense lo que dice. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos, la esencia. ¿Ya? La esencia debe primar sobre la forma. ¿Ah? Y ahí es donde se debe discriminar entonces qué es la esencia. Y esa esencia surgiría de estas tres características que dice representación fiel perfecta, que sea completa, neutral y libre de error, ¿ya? ¿Y cuándo es completa? Cuando se entiende que incluye toda la información financiera necesaria, que no omite información financiera, que no deja fuera, porque si no estaría vulnerando alguna norma, incluso legal. ¿Cuándo es neutral? Cuando está ajena a presiones de cualquier índole, totalmente objetiva, neutral, ¿ya? Y libre de error, a pesar de que nada está libre de error. Y por eso dice que la perfección rara vez es alcanzable. ¿Ya? Pueden haber errores, pero ahí entonces entramos al tema de la materialidad. ¿Ya? ¿Hasta qué punto esos errores son de materialidad e importancia relativa que puedan afectar la información financiera? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí porque después vendrían las otras características, las características cualitativas de mejora. Quedemos hasta aquí. Entonces, en resumen, dudas, comentarios sobre esto. Profe, ¿podría repetir lo de la esencia, las características, lo de completa y neutral?
Sí, mira, se habla de la esencia sobre la forma, ¿ya? Eso dice la representación fiel, que va a lo importante y que debe estar por sobre, incluso muchas veces, porque a veces por dar cumplimiento a una formalidad, se pierde tiempo en expresar correctamente la verdadera naturaleza de la información, a qué es lo que le interesa a quienes utilizan los estados financieros, ¿ya? Entonces, pues, y eso para lograr esa esencia, se pide que la información cumpla con algunas características que pudieran hacerla perfecta, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando, que fuera neutral, que fuera completa, y libre de errores, ¿ya? ¿Y qué significa que sea completa? Bueno, que incluya toda la información financiera que debe entregar, ¿m? Que debe considerar, que no omite información que necesariamente tendría que haberse entregado, porque si no podrían perseguirse las responsabilidades. Las empresas están sujetas a responsabilidades. No se olviden ustedes que muchas sociedades anónimas han sido penalizadas gravemente por la Comisión para el Mercado Financiero y llevadas incluso a tribunales porque han cometido actuaciones que han sido dolosas. ¿Y por qué? Porque han omitido información o sus estados financieros no han sido lo suficientemente transparentes. Entonces lo que busca la representación fiel, para que entendamos bien, es la confiabilidad de la información, la transparencia de la información, ¿ya? A eso apunta la representación fiel. Lo podemos condensar en esas palabras, en que esta información contable y financiera sea confiable y sea transparente, sea objetiva para terceros, por eso habla de la neutralidad, sea objetiva, que esté libre de presiones de todo tipo. A eso apunta, ¿ya? Y cuando dice libre de errores, es muy difícil que los estados financieros estén totalmente libres de errores. En auditoría vimos que lo importante, cuando hablábamos de presentan razonablemente la situación financiera, era que no estaban libres de errores. La importancia era que no existieran errores que fueran producto de fraude, ¿cierto? Porque podían ser errores, pero no producto de fraude, ¿ya? U omisiones dolosas. A eso apunta, Javiera, no sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda adicional? No, profe. Profe, me voy a salir porque tengo otra clase. Sí, perfecto. Bien, ya, bárbara. gracias. Estamos en la hora, así que vamos a cerrar. Bien. Chao, profe. Yo les voy a hacer llegar un caso, ¿cierto?, basado en estos términos para que lo trabajen para esta otra semana. Algo muy, muy sencillo, pero basado en el marco conceptual. Así que nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. Que estén bien, cuídense. Profe, ¿podría subir en la presentación, por favor? Que no están en el aula, creo. Sí, se las voy a subir. Ya, muchas gracias. Ya, Valeria. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Que les vaya bien. Profe, Sí, voy a intentar hablar con la señorita ¿con quién? Adriana, a ver si puedo hacer con la señorita Adriana, de la secretaria de la carrera, Sí. que lo he Habilita estado conversando vía tu cámara, Esteban. Ya, profe. Dame un segundo. Ahora sí, profe. Ya. ¿Escucha bien? Sí, pero no te veo. ¿Escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Sí, voy a intentar hablar con la secretaria porque Sí. necesito... Sí, que dime. me... Es que se va Pero de quería repente. saber si es que para... Ahí ya, ahí sí. Sí, es que con la cámara es que me funciona ahí, ¿no? El Sí. computador. Pero intentar para que usted igual lo tenga en consideración el tema del horario, profe. ¿Ya? En un caso, porque yo estoy hablándolo con ella directamente Sí. por correo, pero me dice que lo tiene que hablar con el director. Ya.
tú podrías comunicarte con Guillermo Fuentes para que le plantees también tu situación. Creo que sería bueno. No sé, ¿eso es lo que te ha sugerido Adriana? ¿Me escuchas? Sí, sí, lo envié un correo ahora. Sí. Sí, sí. Manténme informado para saber qué pasa, pero en todo caso yo te estoy considerando sin problema en el curso. ¿Ah? Para que subas los trabajos en conjunto con Claudio Palomino y dile que trate de solucionar el tema de su micrófono. Ya, profe, sí, no hay problema, yo lo converso con él y por mantenerme ahí en consideración para las cátedras. Sí, ningún problema, Esteban. Así que Ya, profe. a seguir adelante nomás. Cuídese. Ya, gracias, igualmente. Chao. Chao, chao.